Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro nuevo episodio del podcast de Pensamientos Contrarios y vamos a hablar de un tema que está basado precisamente en lo que es mi nuevo libro, La mediocridad está en oferta. Vas a seguir comprando, por cierto, por aquí, por algún lado del podcast tenemos los enlaces para que puedas adquirir el libro y te diviertas bastante, que además hoy vamos a hablar muchísimo de eso. Es una palabra jodida, ¿no, Julio? Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Jodida, sí. Y común, asimilada, internalizada, naturalizada. Todos los sinónimos, Aceptada. aceptada, todos los sinónimos que se te ocurran. Sí, así es. La palabra mediocridad a veces nos causa como un poco de resquemor cuando lo hablas y lo dices a ciertas personas. La gente pues no le gusta el término. Eso es lo peor, que es como que todo lo que dijimos ahorita está naturalizado, pero nadie quiere ser mediocre. Nadie O quiere ser nadie quiere mediocre aceptar que es mediocre. y nadie quiere aceptar que es mediocre. Y al final creo que todos en algún momento de nuestra vida caemos en eso, ¿no? Total. En ese aspecto de la mediocridad. Porque al final la mediocridad, para arrancar con el tema, la mediocridad no es más que un estado. O sea, Mm, un estado que a veces la comodidad nos hace ser mediocres, ajá. a veces el estar todo el tiempo haciendo lo mismo, nos acostumbramos al mismo panorama, nos medio, ¿se podrá decir mediocriza? No, no, no. Lo No, inventamos no, aquí. Lo inventamos aquí. nos hace ser mediocres el estar en un ambiente de trabajo que simplemente por dinero estoy allí, pero te hace mediocre como Eso es lo más profesional. jodido, ¿no? Que tiene como tantas formas y como, o sea, se puede convertir parte de la rutina, porque no solamente como que, digamos que es más fácil identificar en el trabajo a la gente que es mediocre porque no cumple bien con sus funciones o porque no le pone tanto empeño como otros o porque, no sé, se, se- la meritocracia, pero, pero es como lo que tú decías, es como un estado que se queda presente en muchas facetas de la vida solamente por no accionar, ¿no? Correcto. Pero bueno, yo quisiera saber entre los tantos temas que, bueno, pueden ver aquí en el canal de YouTube y en tus redes sociales todo lo que has abordado, pero entre tantos temas de cuáles hablar o temas a los que pensar contrariamente o a los que llevar en la contraria, ¿por qué escogiste este tema para el libro? Bueno, cuando empezamos a trabajar en el concepto del libro, había que, yo pienso que estamos en un momento de la sociedad en el que todo, mientras más cómodo, mejor, ¿no? Mientras más fáciles son las cosas, mejor. Mientras yo menos me esfuerce, mejor. Creo que estamos en un momento de la sociedad, obviamente con el auge de la tecnología y hoy con la inteligencia artificial y con todo esto que tenemos, pues entendemos que la vida es mucho más fácil y gracias a Dios es así. Pero el hecho que cada día hagamos las cosas más fáciles no significa que yo pueda bajar mi ritmo. Exacto. Y yo me he movido mucho en este mundo de los negocios de Internet, en emprendimientos constantes, y hay un factor común para aquellos que están en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los negocios, que no ha cambiado durante toda la historia. Yo pienso que aquellos que triunfan desde el concepto del éxito integral, ¿no? Porque a veces nos han vendido el concepto del éxito como aparecer en la portada de la revista, tener mucho dinero. O sea, no estamos hablando de ese tipo de éxito, aunque hay áreas de ese mensaje del dinero que son importantes, obviamente, como parte de esa integral Claro. esa forma integrada de tener el éxito. Pero yo siento que algo no ha cambiado en el mundo desde hace miles de años, en aquellos que sobresalen, en aquellos que son extraordinarios en lo que hacen, aceleran el ritmo de las cosas. Hoy hay un factor muy mediocre en la sociedad en el hacer todo a la velocidad que yo quiera, en el hacer todo a lo que es más fácil. Y eso nos ha convertido en una sociedad muy mediocre porque cada día parece ser que la gente se exige menos, ¿no? Para lograr cosas. Totalmente. Además que también, sí, yo creo que la modernidad como que en la cotidianidad, no como que en lo tecnológico y tal, porque obviamente, como tú dices, todas estas herramientas nuevas de tecnología, de tú que te dedicas a eso,
como la inteligencia artificial, las redes sociales y tal, no nacen específicamente para volver más idiota a la gente, sino que la gente, como es lo más fácil, buscar en internet o preguntarle a ChatGPT la respuesta y tal, es como que se quedan ahí, ¿cierto? Pero las herramientas no se crearon para idiotizar a la gente, terminan idiotizando. Em, pero bueno, lo que digo es como que la gente va perdiendo el sentido del pensamiento crítico, Correcto. ¿cierto? O sea, entonces, claro, y empiezan a ver lo que tú estás mencionando de personas extraordinarias como algo siempre extraordinario y que es como para cierto tipo de personas, pero yo no puedo ser extraordinario, Ujú, ¿cierto? Es ujú, como que, bueno, hay un solo Steve Jobs y siempre habrá un solo Steve Jobs y ya. O sea, ujú. yo no puedo ser el Steve Jobs de mi vida o no puedo innovar en mi propia vida. Y Correcto. también como que esa misma mediocridad es como una, ver las cosas muy lejos. Entonces, como está muy lejos, me da flojera llegar a ellos, Así es. ¿cierto? Entonces, como que, bueno, y para quienes tienen hijos, me imagino que es mucho más complejo porque tienes que fomentar. O sea, me imagino que como padre tienes que tú tratar de no ser mediocre para que tus hijos no estén igual de mediocres. Correcto. Y en algún momento, en algunos de nuestros contenidos hablábamos de liderar en función al ejemplo. Mm, Mucha gente, pues al final una familia se conforma de dos personas que son líderes de unos hijos que nacen, ¿no? Son sus primeros líderes al final. Pero lo importante con todo este tema del liderazgo y de la mediocridad es que cuando tú lideras en función al ejemplo de lo que tú haces, es parte de ese ADN que tú tienes como persona. Tú hablabas algo importante. Todo el mundo admira a Steve Jobs, eh, pero cuando analizamos la vida de Steve Jobs, hay cosas, hay matices que hay que analizar muy bien desde esa figura que nos han vendido de ser mm, exitoso. claro, Porque a lo mejor Steve Jobs fue alguien brutalmente bueno en el mundo de la innovación, pero fue absolutamente mediocre como padre de familia. exacto. ¿Sí? O al final un Diego Armando Maradona fue un gran jugador del fútbol, para mí el mejor de todos los tiempos, Un pero cuando lo personaje. sacabas de la cancha Sí. era un absolutamente mediocre con tu vida. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando un ser humano que tenga éxito en determinadas áreas de la vida o un ser humano integral que conforme esa actitud triunfadora, esa actitud de liderazgo, esa actitud de resultados en cada una de las áreas de su vida. Hay un libro que me acuerdo que lo leí hace muchísimos años. Ya empieza uno a anotar aquí lo del motor del libro. Sí, hay un libro que leí hace muchos años del doctor Camilo Cruz y el libro se llamaba La arquitectura del éxito. Y él hablaba de que los seres extraordinarios trabajan en 7 áreas de su vida para desarrollarlas, ¿no? Ok. No sé si me sé todas las áreas de la vida, pero hablaba del área financiera, del área familiar, del área profesional, del área de la salud, del área de las relaciones de amigos, del área cultural y del área, la otra no me acuerdo. Pero al final el ser humano se conforma, a mí me parece súper válido, yo no sé si de ahí también sacó este autor del libro muy famoso, eh, ah, me acordaré en el camino, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Él también hablaba de eso, de que hay 7 aspectos de nuestra vida que son los que hay que desarrollar para convertirnos en un ser integral de resultados, de éxito y extraordinarios, como somos o como debemos ser cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Maravilloso. Pues voy a volver todos esos libros para buscarlos. Bueno, saco dos cosas interesantes de lo que me dices. La primera, o sea, una de ellas es una pregunta, pero la primera es que, como que manteniendo este hilo de lo que estamos hablando de la modernidad y todo esto, y lo que me acabas de mencionar de las 7 áreas y eso, qué fácil ahorita es ser mediocre también porque también como estamos en la era bueno, yo sé que eso existe hace rato, pero como en la era del coaching Ujú, y del ujú. yo te guío y del tal, hay mucho coach mediocre y o sea, mucho charlatán por ahí, ¿cierto? Como que lo que tú llamas los falsos gurúes, vendiendo cosas y qué peligro para la gente más joven, sobre todo, ¿no? De hecho, hay gente joven que no tiene ni 25 años enseñando cómo hacerse millonario. Así Cosas es. así que es como que, pues, Yo pienso que hay algo importante en la vida, Julio,
y ustedes que nos ven, tú no te puedes saltar pasos. O sea, la vida tiene ciertos pasos. Yo me acuerdo mucho cuando empecé a estudiar en mi vida de terapeuta, muchas de las cosas que nosotros hacíamos cuando nos formamos como terapeuta tenían que ver con la mitología griega, ¿no? Y la mitología griega habla de el tempo y el tiempo del ser humano. Hoy parece ser que todo el mundo le pones un tiempo a las cosas, ¿no? O sea, yo voy a ser coach mañana a las 12 del mediodía. Sí, el éxito rápido. El éxito rápido, ¿no? Yo voy a ser coach tal fecha. No, y yo creo que al final todos los seres humanos en esos procesos internos que tenemos, ahí le di un golpe al micrófono, con esos procesos internos que tenemos, el proceso es un tempo. O sea, aquí está nuestra amiga. La otra invitada. Nuestra amiga. Chloe, ¿quiere café, creo yo? ¿Te interesó leer el tema, Chloe? Bien. El ser humano vive tempos porque el proceso es continuo. Nosotros no podemos decir, no, ya cambié, o mañana al mediodía cambio. No, no, no. El proceso de cambios o el proceso de formación o de evolución del ser humano es de tempos, no de tiempo. El tiempo se mide en procesos que no paran. El tiempo es algo finito. El tiempo es infinito, el tiempo tiene un límite. Y perdóname que te interrumpa, y sobre todo para salir de estados mentales que puede ser que te lo hayan pasado, ¿no? Porque estamos hablando como que si viste que en tu familia nunca nadie se movió para hacer nada, nunca se accionó para hacer nada, tú también te quedas como que, bueno, el lugar seguro es el más seguro. Así es. Entonces, claro, se está quedando ahí, y cuando tienes que generar acción, como el tema del tiempo y el tempo, es como que, bueno, siempre estás como en el mismo tiempo, ¿no? Es como que volviendo al tema del éxito rápido, es como que no voy a tener éxito mañana a las 12 del mediodía porque no he aprendido y no tengo la cultura para llegar a eso. Y ahí vamos, tú tocabas el tema de los coaches que hay por todos lados, conozco mucha gente en el mundo, en la industria del coaching, tengo grandes amigos allí, hay gente maravillosa haciendo grandes cosas. Ojo, no es que todos son malos, ¿no? Sí, no estamos utilizando el tema, es que se ha convertido como en una bandera de cambiarle la vida a la gente. Y yo particularmente, yo no creo en eso. O sea, yo no creo en que un coach, un terapeuta o un speaker muy bueno o el que sea, nadie te cambia la vida. O sea, es como buscar la motivación afuera. Total. Mucha gente va a eventos, mucha gente escucha audios, podcasts motivacionales, compra y tiene una biblioteca llena de libros de autoayuda, todo eso está súper bien. Pero cuando tú buscas la motivación afuera, pues te quedas vacío, porque siempre afuera va a haber un ritmo diferente al que tú tienes. Volviendo al tema del tempo y del tiempo, ahí hay que unir otra palabra, que es el ritmo. O sea, ¿a qué ritmo quieres tú cambiar? ¿A qué ritmo tú quieres acelerar las cosas? Y en esta onda de ese montón de coaches salvavidas que andan por allí, pues no, o sea, no hay nada. Y yo creo que por eso es que la gente anda buscando tantas cosas, ¿no? Porque se ha descuidado tanto en su trabajo interno que hay algo que a mí me aterra, que escucho por allí todo el tiempo, es que tú no puedes vivir sin un terapeuta al lado. Lo he escuchado a muchísima gente, ¿no? La terapia es parte necesaria de tu vida. Ojo, yo he estado en terapia, me formé como terapeuta, soy coach ontológico. O sea, sí, está bien. Y ojo, ni vivo del coaching, porque para mí el coaching es ayudar a otros con las cosas que tú sabes. No soy profesional del coaching, tampoco soy profesional como terapeuta porque no he ejercido eso, me dediqué a otras cosas. Pero cuando tú empiezas a entender que el trabajo es personal y que ayuda a un terapeuta y que ayuda a un psicólogo y que ayuda a todos estos factores externos, lo grave para mí es pensar que todo está afuera. O sea, cuando tú vas a un terapeuta consciente de lo que eres, ahí es donde yo creo que el terapeuta te ayuda. Claro. Cuando tú vas a un psicólogo consciente de lo que tú quieres buscar para ti, es allí donde el psicólogo... O sea, básicamente lo que está diciendo es que la gente piensa ahorita que con el terapeuta te va a resolver los problemas. Es que todo el mundo, lamentablemente, es parte de la mediocridad que hoy vivimos. Todo el mundo está buscando a alguien que le resuelva el problema de afuera. Sí. Y al final el trabajo, el peo es tuyo interno, ¿no? Totalmente. El trabajo es personal. El trabajo, esos son factores que te ayudan,
que te dan un poco de claridad, que te catalizan los resultados que tú buscas. Pero seguir trabajando en ti es la clave No, y de además, todo esto. qué ingenuidad creer que la vida es tan fácil de hackear. ¿Sabes? Sí. Como que, bueno, para quienes crean en Dios, es más, cualquier creencia, las energías, Dios, Goku, en lo que quieran creer, eh, se supone que si hay algo que está más grande que nosotros, que es el que está moviendo Que ¿cómo se lo llama? hay. O sea, Exacto, no, obviamente. pone el adjetivo que quiera y Sí, sí, el sí. que no lo sienta así, pues Sí, sencillamente. supone que hay algo más grande que uno. O sea, es mentira que uno va o poner lo que tú dices, buscar la validación afuera que otro me resuelva la vida y ya se me va a resolver la vida. Ujú. O ver el TikTok de sigue estos 5 pasos para hacerte millonario y lo vas a hacer. O sea, no, o sea, como que todo está aquí. Y cuando tú señalas aquí, Julio, o sea, esa es la coherencia y la conexión que hay que buscar. O sea, lo que tú sientes en el corazón, tienes que ser congruente con lo que tú piensas. Claro, Ese para mí es el... Hay un tema que podemos abordar en algún otro momento, que es el tema de la religión, ¿no? Y en la religión todo el mundo habla de un Dios afuera. No, el Dios está adentro. O total. sea, no soy experto ni en nada religioso, pero la Biblia te habla. O sea, tú eres parte de ese Dios que nos creó. Si yo soy hijo del Espíritu Santo y de Dios y de todo esto que bíblicamente se habla, pues el trabajo para mí es estar constantemente conectados con lo que piensas y con lo que sientes. Claro, Es lo que habla mucho el doctor Joe Dispenza con lo que es la meditación de la coherencia cardíaca. maravilloso. O sea, cuando tú empiezas a respirar y esa energía que te da la respiración está conectada con lo que tú piensas y con lo que tú sientes, que al final el corazón es un segundo cerebro, Ujú. que además tiene más terminaciones nerviosas que inclusive más que el mismo cerebro. O sea, hay dos cerebros trabajando. Cuando esos dos cerebros están desconectados, es donde empezamos a ver el estilo de gente que hoy tenemos en nuestra... Total, no, y no solamente lo dice la religión católica, sino yo creo que todas como que coinciden en eso. Por ejemplo, con el tema de la meditación, también es como que es hacerte consciente de que si aprendes a tu mente en blanco, no sé qué, yo nunca puedo hacerlo, pero, pero es como que de eso van, ¿no? De estar consciente, o también hablan de esto de, en algún lado escuché alguna vez, del tema de que el cuerpo tiene memoria también, los músculos, como que se acuerdan, o sea, uno tiene como, uno lo tiene todo como Correcto. para darse cuenta de sus propias cosas. No por nada se ha normalizado el cáncer como una enfermedad, ¿cierto? Porque todo el mundo se guarda las cosas, se aguanta las cosas y claro, es como quedarse ahí como que en ese lugar como de no decir, de no transformar, de no tocar lo incómodo Ujú. y bueno, pero Y fíjate que cuando tocas ese tema, que no quiero que se me pase, hemos hablado mucho del detenerse. mm, Yo creo que vivimos en un momento de tanto frenesí, de uy, tanta demasiado, sí, locura, y tú decías, es que me cuesta mucho estar concentrado. Bueno, precisamente eso es parte de la meditación. Pero antes de cualquier cosa, es clave detenerse. total, Es clave hacer un stop en la vida y empezar a analizar realmente qué es lo que quiero para mí. No vas a cambiar el mundo. O sea, vivimos en un océano inmensamente grande que somos una simple gotica del océano. ¿Para qué vivir una vida de tanto aceleramiento si al final lo mejor es esa conexión contigo, ¿no? Constantemente contigo para evitar ir al ritmo de otros y sí ir al ritmo tuyo personal. total, total. Bueno, y ahorita antes de grabarlo decíamos como que em, como los dos somos venezolanos, como que Dios mío, que pase algo que se sienta como una caricia. O sea, es como jugando el escondite, que el último libra por todo. O sea, como que uno hace algo que se siente como que si todos lo hicimos juntos, Así ¿cierto? es, Porque estamos en un estado ahorita con un nivel de mala prensa muy malo. correcto. Y no tengo que decirles, o sea, si están conscientes de la realidad sabrán de qué hablo. Y es como que cuando alguien hace algo, como que eso te impulsa también, ¿cierto? Correcto. Edgar, yo te quería preguntar, hemos hablado mucho sobre ser mediocre y estar metido en la mediocridad, pero ¿te has sentido mediocre en tu vida y cuándo te has sentido mediocre en tu vida? Siempre. O sea, siempre ha habido un momento en el que me he sentido mediocre y es el momento en que tomo el impulso para actuar diferente. Y yo creo que ahí hay una de las enseñanzas importantes del día de hoy. No importa ser mediocre. Hay mucha gente que te dice, tienes que salir de tu zona de confort. ¿Sí? Y no. Claro. Porque si yo estoy en un momento en donde trabajé mucho en mi vida
y donde ya tengo mis logros, ahora me toca estar cómodo. A mí también eso me parece una paja porque es que todos vamos buscando esa zona cómoda. Correcto. Entonces, bueno, está bien. O sea, para mí, a lo mejor la zona de confort de alguien no es para mí, sino una zona que quiero salir. O sea, por eso Exacto. es que digo que la mediocridad, los resultados, los logros son absolutamente personales. Por allí Ronald Hubert, el creador de la Dianética, en su primer libro, antes de que se convirtiera en la cienciología, de la iglesia de la cienciología, que hay muchas cosas muy buenas a rescatar de allí, más allá del tema del fanatismo, que todo el mundo habla de la cienciología, él habla que la ética es personal. O sea, él dice que tu ética es personal. No tiene nada que ver con que si soy ético con respecto a otros. No, si mi ética es personal, entonces yo también puedo pensar en que, bueno, si otro está cómodo en lo que para él es tener comodidad, a lo mejor para mí esa no es una comodidad. Y cuando me hacías la pregunta de si me he sentido mediocre, te voy a contar algo. Cuando yo tenía como 17, 18 años, hace unos años atrás, estudiaba en un instituto en Barquisimeto, en Venezuela, donde yo vivía, y yo veía, primero que fue un instituto, el Instituto Politécnico de Barquisimeto, antes que se convirtiera en universidad. Todo el mundo, carnavales, Semana Santa, no había día que no tenías que estar estudiando, ¿no? Ya. Y había como un estigma de los que estudiaban allá, y yo estudiaba allá, que ese era el deber ser. O sea, mi vida en ese instituto era estudiar, 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 estudiar. 24/7. 24/7 carnavales y lo peor metido en una zona en la ciudad alejadísima de todo, ¿no? Y yo empecé a sentir, esto no es para mí. O sea, yo empecé a sentir en que yo no podía aceptar que mi vida, en la época además más productiva, más creativa, 18, 20, 25 años, yo tenía que estar metido estudiando. Sí, sí, sí. Y Como que dejas de vivir solo para dedicarte a es estudiar. correcto. Y me fui y dije, no, esto no es para mí, me voy. Me fui en el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y me fui para Caracas. Esto era un instituto universitario que, si bien es cierto, te graduabas como ingeniero, no estaba a nivel, no a nivel, sino no era todavía catalogado como universidad. Y cuando llego a Caracas a estudiar la misma carrera, mis 4 semestres no me lo validaron para nada. Pero cuando yo llegué a Caracas a estudiar lo mismo, yo empecé a sentir que eso era lo que yo quería. ¿Por qué? Porque tenía tiempo para hacer negocios, tenía tiempo para ir al gimnasio, tenía tiempo para, soy fanático del béisbol, de ir a todos los juegos de béisbol, Claro. porque la universidad me daba el tiempo de equilibrio para hacer las cosas. Pero muchos de mis amigos que se quedaron allá, y a lo mejor algunos me están viendo acá, me decían que yo era un mediocre, porque me había ido del instituto donde mejor gente preparada salía de allí. No, y aparte más tu generación tiene como el deber ser tatuado, ¿no? O sea, como... Acuérdate que a nosotros nos formaron para ser seres muy buenos, pero no felices. mm, Nos formaron para ser seres buenísimos, carrera, profesión, trabajar en una gran empresa, jubilarme. Esa fue la forma como nos formaron, ¿no? Y cuando tú rompías esa regla, eras un mediocre, claro. porque era la palabra que nos decían, no, no vas a estudiar medicina, derecho o ingeniería, vas a ser un mediocre. Y esto también lo hemos hablado. Yo vengo de una familia en que todos son ingenieros. Prácticamente mis primos, todos ingenieros y además todos ingenieros industriales, ¿no? Y yo pues, seguí el camino del ser bueno estudiando ingeniería industrial. Y hoy te puedo decir, lo hemos hablado, yo soy un comunicador social. Yo debí haber estudiado comunicación social. De hecho, mi hermana es comunicadora social y tiene más mentalidad de ingeniero que yo mismo de ingeniero porque somos absolutamente diferentes, ¿no? Ahora, en esos momentos, ¿qué tal cuando tú me preguntas de ser mediocre? Yo nunca ejercí, o sea, el primer año que me gradué fue el único año que ejercí como ingeniero industrial de la planta y todo esto. El resto fue en ventas, marketing y me dediqué por allí. No lo sé hoy, pero a lo mejor fui muy mediocre como ingeniero industrial. Sí, porque era algo que había estudiado porque me habían dicho que... Pero ¿a cuántos no les pasa eso? O Pues, peor, ¿cuántos no tuvieron una carrera porque el papá
no, es que tiene que ser abogado porque mi papá es abogado, es que tiene que ser médico. O sea, y es Tengo como, primos que se graduaron de abogados porque sus papás, su abuelo y todo el mundo era abogado y heredaban eso. ajá, para que trabaje en la empresa familiar. O no le llevemos tanto como que un entorno profesional, sino, no sé, tu papá te cría, tiene una tienda, sí, de venta de cosas, o como decimos en Venezuela, una basta, una bodega, Ajá. y eso es con lo que tú te vas a quedar, y es como que, bueno, pero ¿y quién más hay? Porque me metes en una caja desde de una vez, si yo quisiera explorar mi propia Es como el cosa. personaje de Mafalda Manolito, Mm, que Manolito era un portugués en Argentina, que el papá tenía un abasto clásico de los portugueses de todas partes del mundo, porque en Venezuela era igual, tenía un abasto, hacía mucho dinero y Manolito siguió los caminos del papá, hacer mucho dinero. En teoría, vaina que yo no estoy de acuerdo, era bruto, porque no le sí. daba tiempo de estudiar, pero hacía mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde no solo arrastramos la mediocridad profesional, sino esa herencia cultural que nuestra familia también nos trae? Y eso también nos hace ser seres muy mediocres. Nosotros venimos de familias muy rígidas en cumplir los valores y Sí, sí, principios sí, de la sí, sí. familia, pero cuando alguien de esa familia se atreve a cambiar y se atreve a mandar para la mierda los estatus familiares eventualmente, pues, lo hemos hablado también en otro contenido acá. O sea, el hecho de que tú tengas familia, no tienes por qué aguantarte las actitudes de ciertos familiares que porque somos familia me lo tengo que aguantar. No, La- eso también, o sea, esas actitudes de cambio, para mí es ahí donde está lo más importante del tema de la mediocridad. Esas actitudes de cambio, esas actitudes de tomar decisiones que van en contra de muchísima gente, son los momentos en donde decimos, ya no quiero seguir haciendo esto porque me siento así, y ese así generalmente es ser mediocre, porque ahora quiero hacer algo diferente. ¿Sabes que me acaba de... Bueno, muchas cosas se me vienen a la mente. Primero, cómo se va volviendo como una bola de nieve, ¿no? Porque como que todo el mundo dice que el núcleo de la sociedad es la familia y tal. Entonces, si la familia comienza siendo mediocre Ujú. o está liderada por unos cuidadores, unos padres mediocres, o sea, obviamente de ahí no quiere decir que alguien no pueda romper como que ese círculo, pero es más difícil, ¿cierto? Ujú. Hacerte consciente o tener la valentía de moverte y ser la oveja negra que llaman para Correcto. romper el círculo. Y después se va volviendo algo Lo macro. peor es que siempre cuando quieres cambiar es la oveja negra de ese momento de cambio, en Ah, cualquier cosa, ¿no? exacto, exacto. Y después se va volviendo macro y se vuelve una sociedad mediocre y culturas mediocres y Ujú. países mediocres, regiones mediocres. O sea, es una escala y generacional, ¿no? Porque se puede pasar de generación en generación. Em, pero al mismo tiempo pienso que se me viene a la mente ahorita una película que vi de un personaje real que es María Montessori. Ajá. Y María Montessori creó un método, era doctora y creó un método para educar. eh, Ahorita se conoce como, o por lo menos así lo he conocido yo, trabajando en este mundo de marketing y tomando fotos y tal, que la gente quiere, mi hijo que estudia con el método Montessori, Ujú. como que tal, se tiene como algo, como algo excepcional, ¿sí? Y también como algo burgués, como algo caro, porque es una atención personalizada para los estudiantes Y y no sé sabes que qué. eso es un paradigma, porque aquí hay colegios, en donde estoy yo, aquí en Medellín, colegios Montessori espectaculares que para nada son caros. No, o sea, eso se queda como ese paradigma Es de que a eso es lo que voy, porque en la película que yo vi de María Montessori, en la biografía, eso era un servicio público para los niños que nacían con alguna discapacidad. Entiéndase, síndrome de Down o con alguna condición. Y en la época, te estoy hablando de, o sea, 1900 por allá, en Italia, la gente desechaba a esos niños. O sea, los papás sentían que el niño había nacido ya, o sea, con un defecto, ¿sabes? Como correcto. que con un imperfecto y salían o sea, los abandonaban, los Ok. llevaban a unos orfanatos y María Montessori era de hecho ya tuvo con el doctor que era su pareja, con el doctor con el que montó la clínica o el orfanato, pues, tenían un hijo y el hijo no tenía ninguna condición y para no aparentar, o sea, como que, no puede ser esta piel de niños con alguna discapacidad y el hijo le salió normal. Entonces, lo tenían escondido. O sea, Ujú. se vuelve inversa la vaina, ¿cierto? Correcto. Pero a lo que quiero llegar es que después eso se da la vuelta y termina eso. Pero en este caso es un personaje que
está una persona excepcional, como te Ujú. digo, y aún así la mediocridad, o sea, la sociedad en la que estaba no estaba preparada para lo que ella quería venir a cambiar y la tuvo muy difícil. Ella vino teniendo fama, realmente fue, son por 200 años después, ya cuando el hijo Ujú. era grande, que fue el Ujú. que la ayudó. Eso a mí me parece, yo decía, no lo puedo creer. No lo puedo creer o sea, que de verdad se vea así las cosas tan difíciles. O sea, a veces hay gente que quiere, y por eso es que ahora en esta época siento que se están descubriendo como genios del pasado. ¿Sabes? Correcto. Como que fulanito, este tema entre el que inventó el bombillo, no me acuerdo cómo se llama. Alba Edison, Thomas Alva Edison, Ajá, que si le robó la idea al otro, que no sé qué. a O sea, Tesla, a Nikola ajá, Tesla. como que esas cosas o bueno, el mismo Steve Jobs que le puso Apple por este tipo Alan Turing Sí. que se murió, se suicidó con la manzana Ujú. envenenada, ¿cierto? Entonces, es como que se rescata eso, y quienes rescatan a esos personajes también personas que en la modernidad o en su momento, pues en su época, se atreven a confrontar. Ahora, yo no digo que sea nada fácil, ni se siente cómodo romper la mediocridad. Será un Correcto, estado de incomodidad. correcto. Y es importante también aclarar que el tema, o sea, estamos hablando de un tema que puede ser muy sensible y no es que estamos creando un juicio, o sea, poniendo una etiqueta. O sea, yo en este momento puedo ser mediocre para mucha gente y hay otras personas que en el mismo concepto tienen Mm, otro valor diferente con respecto a la mediocridad. Y aquí quiero hablar de otra anécdota personal que es jodido hoy es ser padre. En este mundo Yo de, lo admiro demasiado. sí, en este mundo de adjetivos mediocres, ¿no? Te voy a contar una anécdota con mi hijo. Nosotros llegamos acá a Medellín y él tenía 5 años. Eh, pues una sola vez al año fuimos a Venezuela y después de eso tenemos ya una década prácticamente sin volver a las raíces familiares ni nada de esto, ¿no? Y mi hijo literalmente pues se crió acá, se crió sin amigos de allá, sin familia de allá y empezó en un colegio acá que creó sus amigos desde kinder. Y hace un par de años atrás, yo le decía a él siempre, durante la pandemia, le decía, estudia online porque pues, así nos permitimos irnos a vivir a otro país sin necesidad de estar en un colegio físico. Y él me decía, pero es que mis amigos, y yo eso siempre lo quise respetar, porque como veníamos de un desarraigo familiar, sobre todo para él, yo decía, bueno, está bien, sus amigos, sus amigos, sus amigos. Hace un par de años atrás, dos grandes de sus amigos de toda la vida, empezaron a tomar un camino diferente a lo que él en mi casa, y no porque yo o mi esposa tengamos unos principios que son mejores que otros, para nada, son principios nuestros, no son principios que para compararlos con otros, ¿no? Aquí le formamos mucho el tema del liderazgo, mucho el tema del respeto, mucho el tema de los valores de solidaridad y todo esto. Y estos dos amigos empezaron a irse por un camino donde mi hijo al principio, y eso me entero yo después, empezó a copiar o a querer seguir en ese ritmo de estos amigos para no salirse del grupo que era igual a ellos. Mm. Él empezó a tener la conciencia, yo aprovecho, yo me acuerdo mucho que los primeros años de mi vida, de mi hijo, no que lo abandoné, sino que yo trabajaba, viajaba por todos lados y esos años de arranque de vida nunca estuve presente como ese papá presente. De hecho, me acuerdo mucho que en una carta del Niño Jesús puso ojalá mi papá tenga más tiempo para mí. Cuando, cuando, cuando él escribió eso, yo dije, mierda, o sea, Ouch. aquí hay una alarma, ¿no? Sí. Y durante la pandemia dije, Cuando el niño Jesús leyó la carta. cuando el niño de Suriel me dio la carta, ¿no? Y ahí me puse, durante la pandemia, precisamente me puse a trabajar mucho en él, empecé a convertirme en la persona al lado de él. Y yo tengo una regla que no importa lo que esté pasando, siempre lo voy a buscar al colegio. O sea, me gusta buscarlo al colegio para poder hablar, esos momentos de hablar. Claro. Y él me empieza a decir, papá, está pasando esto con mis amigos, está pasando esto con mis amigos, yo no me siento bien rompiendo cosas en el colegio, tomando alcohol en el colegio, yo no me siento bien, yo no me siento bien. Y yo le decía, bueno, o sea, el proceso es tuyo,
tú todos los días nosotros te decimos lo que creemos que puede ser bien para ti, pero al final la decisión es tuya. Pero qué duro, porque bueno, uno que está de afuera y no tiene hijos es como que yo nunca dejaría que mi hijo hiciera tal cosa. O sea, yo, ¿sabes? Como que, porque claro, uno está como que, yo no sé si eso será natural, no será natural, tú sí lo sabrás, pero como que esa necesidad de protección que al mismo tiempo también es como que, bueno, pero hay que dejarlo vivir, ¿no? Solo que es complejo, ¿no? Sabes que una de las cosas más jodidas como padre es que tú le dices las cosas a tus hijos y sabes que se van a dar un coñazo y tú tienes que dejarlos que se den el coñazo contra el muro, ¿no? O Y sea, cómo aguantas por eso digo, o sea, claro, eso eh, no es no ser mediocre, pero sabiendo que va a ir y se va a dar es correcto. la típica que dicen de que va a meter no metes el dedo en el enchufe y metes el dedo en el enchufe, pero ¿cómo haces para evitar, o sea, aguantarte tú esa necesidad de protección? Claro, ya llega un momento en que tú dices, no, aquí sí no te voy a dejar que hagas esto, Claro, ¿no? claro, claro. Pero llega un momento en que también dices, es que tienes que darte el golpe para que lo aprendas, ¿no? A pesar de que yo te lo pueda decir. Claro. Nadie aprende, como alguien decía por allí, nadie aprende de la historia de otros, Mm. aprendemos de nuestra propia historia, ¿no? Y bueno, y mi hijo llegó un momento en que dijo, ya cuando se empezó a ver involucrado en el colegio, cuando se empezó a ver involucrado en notas negativas por estar siendo cómplice de las cosas que los amigos estaban haciendo, para él no sentirse excluido, llegó un momento en que, por su propia decisión, mandó para el carajo a estos dos chamos, a estos dos amigos, ¿no? Y después de ser muy buenos amigos, a mí lo que me pareció más increíble de esto es que uno de los papás de ese niño, que era muy amigo de mi hijo, pues literalmente le hizo la cruz a mi hijo y lo separó y le dijo que él era un traidor. O sea, imagínate el nivel de mediocridad, y aquí se le pongo un juicio al señor, el nivel de mediocridad de alguien que sabe que su hijo está haciendo cosas en el colegio inadecuadas, que está rompiendo, imagínate, rompieron un, había un señor que hacía aviones en el colegio y colocó una exposición de aviones manuales espectaculares. Y estos dos niños rompieron los aviones Dios. y el dueño de los aviones fue al colegio a reclamar y el papá de uno de ellos aceptó todo eso para que a su hijo no lo sacaran del colegio. Inclusive, o sea, el papá le metió abogados al colegio, terminaron sacando a los dos muchachos del colegio, ¿no? Pero el papá metió abogados porque el papá no podía aceptar que su hijo pudiera haber salido así del colegio. Entonces, para mi hijo fue súper duro porque rompió la relación con sus dos amigos de toda la vida y pasó por unos momentos de Y en la bullying, adolescencia que eso se siente como que es lo más difícil. Exacto. Entonces, no con esto estoy queriendo decir que mi hijo no es mediocre por eso, no, a lo mejor es mediocre en otras cosas, ¿no? Pero uno tiene que aprender a confrontar las cosas que... Claro, es que no es un tema de vivir una vida perfecta y entonces el que es mediocre es horrible y el que no es mediocre no lo es, sino los momentos, ¿no? Como saber discernir. Pero qué fuerte también, porque yo me imagino que ese otro padre en su mente siente que está haciendo lo correcto. O Correcto. sea, en su mente siente que está haciendo lo mejor para su hijo y obviamente, Por eso quise aclarar que no hay un juicio detrás de esto, porque para él esa es su realidad. sí, 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 sí. O sea, Para él, y me imagino que el niño sí estará viendo que el padre lo defiende a capa y espada y se siente protegido por su claro, papá, también se debe sentir lo que como... hablábamos al principio, liderando a través del ejemplo. Si Exacto. su papá, que es el líder original de todos los hijos varones, como cuando hay esa relación papá-hijo, pues si mi papá me acepta, si mi papá me apoya, si mi papá no arma rollo con esto, pues sencillamente, pues está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no me parece loquísimo. Bueno, volviendo al tema del libro, en el libro lo que me gusta es que no es solamente venir, criticar porque es lo más fácil, ¿no? Hablar como, sino que me gusta que también das ideas para salir de la caja. Y una de las cosas que a mí me gustó es, bueno, de las que recuerdo en ese momento, es el tema de las estrategias de la hora, ¿no? O sea, como cómo Ujú. servirte de la hora. Y me gustaría hablar del tema de lo de la inteligencia artificial, porque en el mismo orden de día que hemos mencionado de los falsos gurúes y todo eso,
lo tomo como el ejemplo más reciente porque la gente piensa que esto le va a facilitar mucho más la vida y Ujú. va a resolver mucho más las cosas. Y antes también de grabar estábamos hablando de que, no, pero es que tú tienes que, a fin de cuentas, a esa inteligencia artificial, o sea, no es un ser vivo que existe. Por ahora. Respira. Bueno, exacto, por ahora, No sabemos. por No ahora. sabemos. Pero digo, es como que tú tienes, es como las plantas, o sea, la tienes que cultivar, la tienes que hablar, no sé qué, porque crees que tal. A la inteligencia artificial la tienes que entrenar y tienes que aprenderla a usar y tienes que programarla para que funcione para tu propio beneficio. De alguna manera, bueno, así lo veo yo, ¿no? Es como una herramienta para que trabaja para ti y que tú Correcto. la pones a trabajar para ti. Pero no quiere decir que el trabajo, porque la tienes que entrenar. O sea, eso es dedicarle tiempo, Ujú. aprenderte a comunicar con ella, decirle exactamente lo que necesitas para que no te lance una respuesta genérica. Y me gusta, y bueno, ahí mencionas también los ingresos pasivos inteligentes y como que las criptomonedas, qué sé yo. Pero, pero todas las que veo que tienen en común es que son cosas que sí nos facilitan la vida, pero que igual también dependen de nuestra capacidad de análisis, de nuestra capacidad y yo siento que ahorita la gente no quiere ver precisamente eso. La Claro, gente no quiere nada. claro. Yo vengo de una generación en la que muchos nacimos en la era industrial y nos ha tocado, gracias a Dios yo lo hice desde hace bastante tiempo atrás, nos ha tocado irnos hacia la era digital. Pero es que lo más jodido es que hace año y medio, cuando aparece la empresa OpenAI y lanza la inteligencia artificial a todo el mundo, creo que todos en cuestión de minutos bajamos a un nivel de mediocridad increíble, todos a nivel productivo, a nivel profesional. Cuando tú hablabas del tema de las estrategias para la hora, ¿no? O sea, en ese momento, 22 de noviembre del 2023 o 22, 23, se lanza ChatGPT al mercado, todos caímos en un nivel de mediocridad. Es decir, nos subieron la barra y ahora como profesionales necesitamos empezar a crecer nuevamente. Pero lamentablemente yo veo, por un lado, mucha gente que se niega rotundamente al tema de la inteligencia artificial. Lo ves en los escritores, lo ves en los diseñadores, lo ves en un montón de gente que sigue acostumbrado a seguir haciendo las cosas como la venían haciendo, pero también aparece otro grupo de gente, abogados que van a morir si no cambian, médicos que van a ser sustituidos si no cambian, jardineros que van irremediablemente a ser sustituidos por robots. Y ahora, ¿qué hacer? Mira a nuestra amiga aquí, Chloe. Chloe le interesa el tema de la inteligencia Por artificial. supuesto. ¿Qué hacer con todo esto que está pasando? Pues cambiar el ritmo. Claro. Empezar a asumir lo que llegó, empezar a asumir que si nos queremos seguir manteniendo productivos, vamos a tener que tomar por obligación cada uno de estos cambios y ahora ser ahora un abogado que sé usar inteligencia artificial. No, y aparte de estar muy pendiente también porque la inteligencia artificial no es perfecta. Vuelvo y repito con el tema del pensamiento crítico. O sea, eh, han salido noticias y todo eso sobre cómo se salta la ética, ¿cierto? Como a veces por darte una respuesta te responde cualquier vaina que no tiene nada que ver con lo que le estás preguntando. Entonces, uno siempre tiene que estar ahí. Y ahí va con lo que tú dices de que mucha gente vaya a perder trabajo, pero no va a perder trabajo precisamente porque alguien te va a reemplazar porque lo hace mejor que tú, sino es que tú tampoco supiste cómo darle la vuelta, o sea, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo entre los periódicos, entre el periódico impreso, Ujú. después que nació el periodismo digital, ¿cierto? O sea, como que muchos medios tuvieron que ver cómo sobrevivían y ahora hoy existen los planes de suscripción y todo eso Correcto. para leer las noticias más interesantes que la bloquean y tal, pero son formas de supervivencia porque si no, esos negocios mueren. Correcto. Y bueno, y ahí es donde tú sigues viendo periódicos mediocres actuando de la misma manera, no se atrevieron a dar ese cambio, profesionales mediocres. O sea, el tema de la mediocridad me parece que es algo tan dinámico, o sea, es algo que es Sí, tan es fácil todo. caer en una mediocridad, consciente o inconsciente, ¿no? Porque como lo decíamos al principio, bueno, yo quiero estar cómodo. Me convertí en el ser más mediocre de la vida porque quiero disfrutarme, irme a una montaña a vivir. Exacto. Válido, Sí, sí, porque sí, al sí, sí. final, yo creo que ya no sé ni cuánto tiempo ya llevamos hablando, ¿no? Pero yo creo que es momento de ir ya cerrando ideas. Yo creo que, aunque esto se oiga muy sublime, muy Hello Kitty, como yo lo llamo, se trata de ser feliz, Total. ¿no? No es que por ser feliz mando a la mierda todo, ¿no? No, pero se trata de ser feliz y si para ti
esa zona de confort que tanto el mundo critique, que tienes que salir, para ti esa es. Yo creo que podríamos concluir, basado en lo que tú mismo has dicho, que la mediocridad realmente es el estado mental como lo definiste al principio, pero el estado donde no, donde estás desincronizado o estás desvinculado de tu propio, lo que tú dijiste, tu cuerpo y tu mente no están juntas. Entonces tú estás por inercia, Correcto. ¿cierto? Y es como que, porque claro, la mediocridad para ti no, a lo mejor no le, o sea, no sé, las cosas como la ve el mundo, una persona que es padre a como no la ve una persona que no tiene, o sea, soltero, qué sé yo, es completamente diferente, pero no quiere decir que ninguno de los dos, uno es mejor que el otro, o uno es más mediocre que el otro, o que ninguno es mediocre, sino como que son intereses diferentes y la vida después, bueno, ya después la vida te hace padre, o la X, lo que sea, pero es como que el hecho de estar presente, estar consciente, de saber cuándo parar, como tú dijiste, y de ser congruente o sea, contigo mismo, Correcto, contigo misma. correcto. Eh, La congruencia, Julio. Yo creo que el tema aquí, para ir cerrando, es eso. O sea, ser mediocre o no, no depende de algo externo, depende de la congruencia que tú tienes como profesional, como con tu dinero, con tus relaciones, con tu familia. O sea, todo es un tema de congruencia, que es lo que precisamente el mundo hoy adolece. Mostramos una cara en las redes sociales, pero por detrás estamos vuelto mierda, o nos mostramos vuelto mierda por las redes sociales para convertirnos en víctimas, cuando al final somos grandes victimarios de nuestra propia vida, ¿no? Total. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante de cambios, de congruencia obligatoria, de exigencia profesional, aquellos que nos queremos seguir manteniendo productivos, no importa la edad que uno tenga. Creo que esta generación en la cual también pertenezco y que muchos seguro nos ven, pues nos toca reinventarnos. Claro. Y lo más importante, nos toca ser muy resilientes con todas las cosas que nos pasan diariamente. Esa es la clave, Ujú. me parece totalmente. Así es. Bueno, Bueno, no, creo que excelente. estamos llegando ya al final. Sí, no, no, estuvo muy buena, muy interesante. Espero que también les haya gustado y que, bueno, dejen ahí, comenten. ¿Qué les Comenten, porque al pareció? final todo lo que ustedes comentan es parte de esa materia prima que nosotros utilizamos para poder seguir creando este contenido de pensamientos contrarios, que por cierto, para mí ha sido también un trabajo de salirme de esa zona de confort, de estar más de una década en un mundo absolutamente diferente al mundo de contenido que estamos desarrollando en este Pero vas bien, vas espacio. bien, vas bien. De este espacio de pensamientos contrarios, que además fue como una asignatura pendiente de hace muchos años que quería hacer. Así que, bueno, gracias por estar acá y nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. Chao.